Y la Libertad Avanza está trabajando para tener su propio candidato en la ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza tiene que trabajar en base a propuestas. Después los candidatos vienen acompañados de las propuestas. Porque si no nos confundimos y terminamos hablando de nombre propio de vuelta. O sea, yo entiendo que ustedes necesitan sintetizar todas las candidaturas en base a un nombre propio, porque es lo que hizo kirchnerismo todo el tiempo. Pero acá se habla, Ramiro, Ramiro. No dije que no, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que no ¿Crees que hablemos más todavía de eso? A mí me gusta hablar de los éxitos, porque obviamente estoy defendiendo al gobierno y estoy contento con los éxitos. Entiendo que estamos en una mesa de 5 personas y tenemos que hablar de un conflicto, porque si yo me pongo a hablar de los éxitos y todos decimos que bueno está todo, obviamente que el conflicto siempre genera... Hemos hablado con vos de PSOE, ¿no? O PSOE, ya vienen peleando desde las PASO, pero... Escribió esto Patricia Bullrich: cadáver político. Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso. Tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía a fuego. Mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la nación. Hoy con el presidente Milei lo estamos logrando, mal que te pese. Deja de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos. El tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda. Y esta respuesta, si querés poner la de Horacio, que está pegadita a la de Patricia que estábamos mostrando recién, mostrala, es la respuesta a esto, ¿no? Patricia, disfruta en Disney y no te enojes con la verdad, que lo que tiene es remedio, como canta Serrat. Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad, eso es lo que los argentinos necesitan. Yo sé que gestionar no es fácil, pero si dejás de inventar enemigos y saltar del barco, cada vez que las cosas se ponen difíciles, tal vez puedas hacer tu trabajo. Bueno, y sí, esto te digo que no lo leo todo, porque la pelea en redes fue larguísima. Todo empezó con una frase de Patricia Bullrich adjudicando alguna responsabilidad de por qué no se hizo la cárcel. Claro, tiene dos facetas la pelea. Una es el tema, la cárcel a raíz de que se escaparon varias veces. Exactamente. La última es la fuga de 17 presos, que fue un escándalo. Pero antes ya se habían escapado de otras comisarías y fiscalías, ya se habían escapado varios presos. Entonces, es un tema que viene complicándose. Jorge Macri la vez pasada, creo que el domingo pasado acá, dijo: nosotros estamos tratando de terminar la cárcel de Marcos Paz, que es un compromiso que viene de la época de Larreta. Larreta dice: no empezamos la cárcel porque no nos dieron el terreno, no es culpa nuestra, qué sé yo. Bullrich salió a pegarle: la responsabilidad es tuya porque si no nos hubieran escapado los presos. Bueno, esa es una faceta del problema. La otra faceta es la electoral, que es que la campaña, como vos decías, en la ciudad ya empezó porque Jorge Macri adelantó la fecha de votación, entonces se van a cerrar listas en abril, ya están todos pujando a ver quién va a ser candidato, y en los últimos días hubo dos novedades. Una, que es probable que Larreta quiera ser candidato, cosa que irrita a varios, digamos, ¿no? Entre ellos probablemente a Patricia Bullrich, que también probablemente quiera ser candidata, pensando en... Yo escuché, le preguntaron y dijo que no, que ella va a seguir el Ministerio de Seguridad. Si no es ahora va a ser en 2027. Ah, eso sí. Los dos tienen ganas de estar en el gobierno de la ciudad, Larreta volver al cargo que dejó, donde él cree que hizo una buena gestión, y Bullrich de conquistar ese lugar para la alianza oficialista, digamos, desplazando al resto del PRO. Es una pelea anticipada y tal vez consecuencia inevitable de que se están adelantando las elecciones locales. Es así, digamos. Sí. Qué bárbaro, porque... Es penoso, sí. Sí, no. Además, digo, de cara a la gente no se entiende muy bien las peleas entre gente que además fueron parte del mismo equipo, ¿no? Donde supone que trabajaban con el mismo sentido y que hoy están en una tensión... Bueno, los larretistas le recordaban hoy a Patricia Bullrich que ella lo había propuesto a Horacio para ser jefe de gabinete si él ya ganaba la presidencia. Entonces ahora decir que Larreta es un desastre, bueno, lo propusiste, estuvo, digamos, yo creo que Larreta cometió muchos errores, pero es cierto que en la gestión de la ciudad fue más o menos bastante solvente. Ahora decir que fue un desastre también eso y es destruir la historia del PRO. Yo creo, digamos, tal vez es un poco excesivo. La intensidad de la pelea es un poco excesiva. ¿La Libertad Avanza va, Ramiro, por la ciudad de Buenos Aires en el 2025? Mirá, yo creo que las discusiones que se están dando ahora muchas veces rozan la parte humana y se olvidan de lo más importante, que es el concepto de lo que hay que hacer en la Argentina. Y que ahí lo que conlleva este cambio que hubo con la Libertad Avanza en la última elección
es la cuestión de las ideas, es el ordenamiento ideológico. Lamentablemente, en las últimas décadas tuvimos alianzas electorales que no estaban basadas en ideas, sino en rejunte de sellos y rejunte de nombres propios. Y así fracasaron. Cuando vinimos a la política dijimos, nosotros queremos ser un espacio ideológico, un espacio que defiende las ideas de la libertad. Cambió todo. Y ahora, por supuesto, que hay discusiones porque se están ordenando en términos ideológicos. Sí, pero también los políticos cambian de ideología, cambian de barco, se sientan un día en un lado, otro día en otro. Hoy porque la tendencia, digamos, de Milei es muy fuerte y entonces parece que todo... Pero, digamos, hasta hace 10 minutos había pocos libertarios, ¿no? Y hoy ahí parece que todos fueran libertarios de la primera hora. Por eso vuelvo a insistir con el tema. El tema no son los nombres, sino son las ideas. Y que la persona que entra por un espacio político y que defiende las ideas, cuando tenga que ejercer el poder y tenga que ejercer su rol, siga defendiendo esas ideas. Porque los seres humanos también cambian. Algunos se pueden dar cuenta que la idea de libertad es el camino correcto. El problema es cuando decís que tenés unas ideas y después ejercés con otras ideas. Que eso es lo que más se destaca del presidente Javier Milei, que entró en la política diciendo, y antes de hacer política, siendo liberal y sigue siendo liberal. O sea, yo como liberal no estoy para cerrar las puertas a nadie. Lo que sí digo que si el que entra, que se acuerde que estamos del lado de las ideas de la libertad. Y lo que tenemos que hacer ahora es ordenarnos. Quién está de un lado y quién está del otro. Carlos, ¿y vos qué estás viendo en la política? Fundamentalmente el tema de los partidos parece quedar a un costado y coincidís con Ramiro que el tema de los nombres propios hoy es lo que funciona. Bueno, es que la llegada de Milei al poder desordenó, digamos, todo el esquema preexistente, ¿no? De kirchnerismo, antikirchnerismo. Todos los espacios están partidos, fragmentados de alguna manera y obviamente, digamos, los nombres propios empiezan a hacer las referencias, ¿no? Porque ¿qué es el pro A o el pro B? Digamos, es el pro de Bullrich, el pro de Macri. Me parece que eso va a pasar, digamos, en todos lados, sin lugar a dudas. Y eso yo te diría que hasta que todo eso se reconfigure, hasta que no veamos, digamos, inscripción de alianzas para 2025, me parece que vamos a ver todo un largo verano de disputas de distinto tipo en función de esta circunstancia, ¿no? Bueno, lo que dijeron públicamente Macri y Milei es que o hacen alianza en todas las provincias, ¿no? O en ninguna, ¿no? No es que acá sí, acá no. Y entonces el desdoblamiento en la ciudad de Buenos Aires provocó esa ruptura, porque Macri dijo eso esta semana, Milei lo mismo, fue el primero que lo dijo, y ahora desdoblar la ciudad es como que invalida ese acuerdo, ¿o no? Bueno, a ver... ¿Podemos leer que no va a haber acuerdo, digo, entre la Libertad Avanza y el PRO? Una pequeña engaña pichanga, digamos, ¿no? Porque obviamente ese tema uno podría decir, bueno, es un acuerdo para la elección nacional. Ahora, para la elección local... quizás otra conversación, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hace Jorge Macri al adelantar la elección es diciendo, bueno, ¿quiere empezar a discutir? Empezamos a discutir antes de que ustedes quieran, porque básicamente lo que el macrismo venía quejándose del gobierno era que la discusión venía retrasada, además de poco flexible, y entonces, efectivamente, lo que termina sucediendo es esta situación que estamos viendo. La primera discusión va a ser la discusión local de la Ciudad de Buenos Aires, si hay o no alianza, ¿no? Sugestivamente se habla muchísimo de la Ciudad de Buenos Aires y muy poco de la provincia de Buenos Aires, que es donde realmente se va a definir, no digo el partido, pero donde está la clave de cómo sigue la política a partir de la definición de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Gustavo, está bien lo que marcas. En esto de kirchnerismo, antikirchnerismo, en la ciudad se están disputando dos sectores antikirchneristas. Se están enfrentando dos sectores antikirchneristas. La provincia de Buenos Aires, de hecho, termina ganando Kicillof justamente por esa discusión no saldada, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me parece que es como un entretenimiento de los políticos mientras la economía no haga ruido, ¿no? Lo que va a terminar ordenando el voto, me parece, ¿no? Humildemente, es cómo se llega económicamente, cómo llega el bolsillo económicamente a las elecciones, Ramiro. Sí, o sea, mirá, puede ser un mal entretenimiento de los políticos porque a nadie le hace bien esto. Pero o también puede ser un entretenimiento. Es la esencia de la política, es estar tiroteándote todo el tiempo. 100% y está mal, o sea, o también lo tenemos que plantear desde el lado de la sociedad. Claro. Porque también los medios de comunicación participan poniendo en la agenda un tema, porque obviamente no podemos estar haciendo un programa de 2 horas hablando de todos los éxitos del gobierno, porque no es lo que se acostumbra en los medios de comunicación. O sea, pero la realidad es que si uno se pone a ver lo que pasó todo este año, lo único que podemos hacer, sí, obviamente, es discutir sobre lo que dijo uno y lo que dijo el otro. Claro, igual si es por todo el resto, que estamos de acuerdo. De los éxitos del gobierno habla el gobierno.
También me pueden hablar los medios de comunicación, no hay ningún problema con eso. Pero acá se habla, Ramiro, Ramiro. No dije que no, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que no sé. que hablemos más todavía de eso. A mí me gusta hablar de los éxitos, porque obviamente estoy defendiendo al gobierno y estoy contento con los éxitos. Entiendo que estamos en una mesa de 5 personas y tenemos que hablar de un conflicto. Porque si yo me pongo a hablar de los éxitos y todos decimos que bueno está todo, obviamente que el conflicto siempre genera... Hemos hablado con vos del éxito económico de este año. No estoy jugando la agenda de la producción porque... Este domingo. Está bien. La noticia es saber si va a haber acuerdo o no entre dos sectores antikirchneristas como es el PRO y la Libertad Avanza. Eso es lo que nos llama la atención. El tema. Y perdóname, y aparte a uno le cuesta entender cómo sectores que supuestamente tienen el gran porcentaje en común pueden llevar una pelea tan fuerte como la que escuchamos recién de Patricia Horacio, que decís cómo... ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Creo que lo bueno es que primero que la ideología volvió a la política. Que las ideas están arriba de la mesa. Porque un espacio político dijo, somos liberales. Y obligó a mucha gente a decir qué era. Porque se escondían atrás de sellos partidarios o atrás de figuras políticas. Ahora, ¿cuál es el gran desafío? Es seguir trabajando sobre ese ordenamiento, que tiene un ordenamiento ideológico, y ojalá que sea un ordenamiento institucional en base a lo que tenga que ser. Si quieres una alianza, un partido político, porque esto es lo que distorsiona en la Argentina. Porque si yo me vuelvo 24 años para atrás, hubo un partido una alianza política llamada la Alianza directamente. Sí. Y había un rejunte de gente y terminamos en la crisis del 2001. Y a partir de ahí se volvió a construir la política argentina. Podemos decir que con outsiders, no outsiders, porque apareció un empresario como Macri, apareció un tipo del sur que no sabíamos quién era y que, bueno, pasó todo lo que pasó. ¿Y ahora qué pasa? Se está reconstruyendo de vuelta la política. Lo que pasa es que esta vez nos estamos haciendo cargo de lo que somos. No, pero aparte... Si me permitís, yo creo que lo que define es si la política en general acepta que el equilibrio fiscal es el norte de la economía para la Argentina. Y si todos están dispuestos a respetarlo de acá adelante. Muy bueno porque se avanzó mucho sobre eso, porque aunque no lo recordemos, es una batalla cultural. El pacto de mayo se firmó y lo firmaron 19 gobernadores. Habría que preguntarle a los otros 5 gobernadores que no firmaron qué es lo que piensan. Porque si están a favor del déficit, están a favor de que haya más deuda, de que haya más inflación. Ramiro, perdona una cosa, pero vos celebrás las ventajas de la política ideológica. Eso ya los kirchneristas lo dijeron durante 20 años y nos llevó a bastantes problemas. Tal vez vos decís, bueno, esa ideología era mala. No, la ideología era la de robar. ¿Para qué te explico mi argumento? Perdón. Vos decís, esa ideología es mala, yo tengo la ideología buena. Eso lo dicen todos los ideólogos, dicen que la suya es la buena, digamos. Eso es el problema de todos los ideólogos, que están convencidos de que la suya es la posta. Ahora, la ideología del oficialismo tampoco está clara, porque vos, digamos, ahora sacás a colación estas peleas del internismo de los demás. Pero Milei se está cascoteando con su vicepresidenta de un modo no muy distinto a Patricia de Horacio. Pero ¿qué tiene que ver? Es bastante... Ahí la ideología... Sí. La ideología es un problema cuando empiezan los puristas a decir todos estos que no son puros hay que echarlos. Yo creo que hay que encontrar algún tipo de equilibrio entre las ideologías y la tolerancia, el pluralismo y la cooperación con los que piensan diferente. Esa es la pregunta. Volvamos al punto inicial de la conversación. ¿Es posible una cooperación entre los que no piensan exactamente igual? El gobierno nadie piensa exactamente igual a otra persona. Es imposible eso estadísticamente por lo complicado que es nuestro cerebro. Entonces, o sea... Pasamos a otro... Salimos de la ideología. Exactamente, salimos de la ideología. ¿Es posible cooperar con los que no piensan exactamente igual? ¿Va a haber cooperación entre el gobierno y...? Sí, porque todas las personas somos distintas. Es una cuestión básica del ser humano. Entonces, ahora, ¿a qué te referís? Cooperación. Con el PRO. ¿El PRO es liberal? La gran pregunta es liberal, cooperación. El PRO es liberal porque claramente había un conflicto ideológico que tenían de antemano en los últimos años que tuvieron elecciones y donde gobernaron, que se da a la luz ahora con un conflicto que está habiendo en Twitter. Pero claramente no sabían qué era. Y no soy yo el que lo dice. Yo veía, por ejemplo, Rosichner, se llamaba el... Sí, Alejandro Rosichner. Cuando el PRO gestionaba, yo me acuerdo que decía, no sabemos lo que somos. Acá nosotros decimos, somos liberales. Estaría bueno que en la Argentina todos nos pongamos una camiseta. Porque eso ordena. Que el kirchnerismo diga qué es. Porque el kirchnerismo es kirchnerismo. Está atrás de una persona. Por eso usa el ismo atrás de él, Kirchner. Nosotros, en cambio, decimos somos liberales. El kirchnerismo y está bueno hasta también, que... Yo también les propongo a los medios de comunicación que digan... Antes fue peronismo y antes fue menemismo. Y antes, digamos, todos hemos visto camuflar, cambiar de color, de nombre, de personas. Pero ¿qué dijiste vos? Menemismo, peronismo, kirchnerismo, siempre personas. El factor principal fue siempre el poder. Todos detrás del que tiene el poder. Se cambia la camiseta pero este es el gran valor del que tiene el poder. Este es el gran valor
que tiene... ayer, pasa hoy, pasará mañana. Mucha gente que se pone la camiseta del que llega al poder. En un sistema presidencialista como el que conocemos, el gran valor que tiene el presidente es que por primera vez, después de mucho tiempo, dice: yo soy liberal, yo soy libertario. Hasta atrás de una ideología que no era uso y costumbre en la Argentina discutirla. El tema de la diferencia entre liberal, libertario. No me quiero quedar atrapado en esta polémica. Avancemos en algo. Polino Adorni, que hoy habló, el vocero presidencial, y dijo que Mauricio Macri se quedó, o el gobierno de Macri se quedó sin nafta. El único candidato a presidente que cuando ganó empezó a hacer lo que prometió en campaña. Sí. Entonces eso hace que la dinámica, me parece... Macri también, ¿o no? Bueno, pero Macri se quedó sin nafta. ¿Cómo se quedó sin nafta? Macri se quedó sin nafta. No importa después si porque no quiso, no pudo, no importa. Eso es casi secundario. Sabés que eso va a ser un título. Macri se quedó sin nafta. Bueno, pero vos cuando analizás ese periodo, que de hecho lo hemos charlado en mi condición de periodista o de persona de los medios de comunicación, sí. Cuando vos analizás ese periodo, bueno, vos ves que la inflación no se controló, el déficit fiscal no se controló, o en tal caso no se terminó de controlar. Además, terminaste con cepo, entonces obviamente que lo que había que hacer en su momento no se hizo. Bueno, ahí está en Radio Rivadavia el vocero del presidente Milei, duro, ¿no? Sí, sí. Una vez más. Parte de este divorcio de fin de año, digamos, entre los Macri y Milei y el gobierno en general, digamos, ¿no? Un palazo a Mauricio que viene un poco a colación de también un palazo a su primo, por el desdoblamiento electoral, digamos, ¿no? O sea, si van por ese camino, entonces yo creo que es el mensaje que le da el gobierno, entonces va a haber guerra, digamos, ¿no? Si ustedes no se alinean con el planteo del gobierno, va a haber guerra. No hay espacio, Milei lo dijo claramente, no hay espacio para criticar al mejor gobierno de la historia. Como estamos haciendo el mejor gobierno de la historia, no hay espacio para criticarnos o para diferenciarse. Es complicado plantear una estrategia de cooperación, vuelvo al debate, digamos, que estábamos teniendo, cuando no se acepta la posición del otro, que vos decís, bueno, criticar a tu posible socio ahora no es oportuno. Si vos lo querés convencer, no le empieces a pegando un palazo, digamos, ¿no? Claro, no parece una buena estrategia, pero bueno. Sí, y Carlos, ¿vos cómo ves esto de que haya... porque digo, al kirchnerismo le pasa lo mismo con Kicillof, ¿no? Esto de que Cristina le pega a Kicillof, Kicillof le pega a Cristina, por ahí lo hace a través de sus voceros o de segundas personas, pero también cruje lo que nosotros a veces decimos, ¿no? Bueno, es kirchnerismo, antikirchnerismo, pero después dentro de cada uno de sus espacios, claramente también hay mucha tensión. Sí, totalmente, porque en el caso, vamos a decir, de Unión por la Patria, es un conflicto intra-kirchnerismo, ¿no? Obviamente el kirchnerismo es la mayoría de Unión por la Patria, y de vuelta, digamos, ahí hay una discusión absolutamente sobre cálculo político y cálculo electoral, ¿no? Digo, Kicillof está en una posición absolutamente de que cree que hay que pasar a una nueva etapa, no tiene el músculo, se quedó sin presupuesto, y eso obviamente te está dando la pauta de lo que está sucediendo. Me parece que hoy estamos discutiendo la situación Cava, Libertad Avanza, PRO, sencillamente porque esta semana se anunció el adelantamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, por ahí la semana que viene estamos discutiendo sobre provincia, ¿no? Sí. Bueno, la provincia de Buenos Aires es además una batalla gigante, ¿no? En cantidad de votos y de recursos y demás, sí. Yo no quiero... La frase del vocero de Manuel, de Macri se quedó sin nafta, creo que hasta el propio Macri escribió un libro que se llamaba Primer Tiempo, que hay un reconocimiento por parte de Macri del fracaso de ciertas políticas que se implementaron dentro de su gobierno. No está diciendo nada nuevo. No en base a ahí se está generando un conflicto aún mayor. Que hay un conflicto, es claro que hay un conflicto, pero no por esta frase que es algo que todos sabemos y que todos reconocemos, y que hasta el propio Macri escribió un libro para reconocerlo. Y ahora voy a hablar bien de Mauricio Macri, porque él agarra y dice, bueno, y ahora voy a apoyar a este gobierno desde el Congreso y en las elecciones del balotaje, porque creo que es el camino para seguir. Bueno, pero viste después, que por supuesto, hay cosas para corregir, como está planteando, seguramente lo debe pensar, y por eso lo dice. Pero viste hay que darle un mérito en ese sentido, reconocer su fracaso. Pero públicamente Macri también señala o sostiene esta idea de que no es bien tratado por el gobierno de Milei. Porque es lo que siente él. O no reconocido. Es lo que siente él y está perfecto que lo diga.
No a partir de ahí podemos decir que hay un gran conflicto que va a destruir la gobernabilidad de este gobierno. Pero Ramiro, ¿vos pensás que lo tratan bien? Mira, yo no soy para hablar en nombre de Macri, porque el cómo te tratan es alguna sensación que tiene cada uno No, pero vos, de sí mismo. ¿qué Yo no puedo hablar de la sensación sensación. tenés? Yo puedo tener una sensación de que lo tratan mal. ¿Vos Yo entiendo compartís que la construcción de políticas públicas como se está haciendo en la Argentina se está haciendo de manera correcta. Se han conseguido muchos logros en el Congreso Nacional cuando tenemos una gran minoría, una minoría muy chica dentro de las cámaras en el Congreso Nacional, y se han logrado cosas. Gracias a Macri, pero entonces lo trataron. No, gracias a Macri no. Gracias a diputados y senadores que están ahí, que pueden trabajar con Macri. Okay. ¿Por qué? Porque si no tenemos que personalizar la política, porque si no después hablamos de la personalización. Ok, hablemos del PRO. Macri está al PRO lo tratan bien, porque el PRO le dio las leyes a Milei y Milei no le da nada al PRO. Entonces lo tratan mal. Yo te voy a repetir. La verdad que me marea bastante el tema de los sellos partidarios o sellos políticos. Pero ¿por qué me marea tanto? Porque la verdad que sí veo que los que trabajaron juntos el año pasado hoy se están peleando, es difícil. ¿Por qué? Porque se está reconstruyendo todo. Entonces me cuesta hablar del PRO simplemente como una sola variable. Quería preguntar a Carlos sobre el 2025, también lo voy a escuchar a Ramiro. Es una elección muy importante. ¿Qué nivel de relevancia le das a la elección del 2025 para el gobierno? Porque digo, el gobierno pudo hacer las cosas este año, a pesar de estar en minoría en diputados, minoría en senadores, no tener gobernadores, pero bueno, algunas cosas importantes logró, por ejemplo la ley bases, ¿no? Sí, totalmente. A ver, primero es absolutamente central, teniendo en cuenta que para el gobierno, digamos, ahora obviamente es el que está obligado a ganar la elección, ¿no? Independientemente de después qué pasa en algunos distritos importantes como provincia de Buenos Aires. Si el gobierno no llegase a ganar, podría llegar a tener consecuencias imprevisibles, aunque más no sea, aún más allá de que las variables macroeconómicas estén ordenadas, desde el punto de vista de las expectativas que se puedan generar para adelante, eso por un lado. Y luego decir también que va a ser el hecho político del año que va a ordenar todo lo demás. Digo, todo lo que se discuta a partir de ahora, porque vos lo decías al principio, va a tener que ver en función de cómo se logra el mejor resultado electoral, sobre todo por parte del presidente, ¿no? Bien, ya voy a volver con Carlos Fara y con Ramiro Marra a la parte política, pero quiero saludar a Guada Vázquez, que ya está con nosotros. Guada, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Que has trabajado intensamente esta semana aquí en TN. Y Guada en su momento presentó también en el programa de Johnny y también aquí el domingo cuestiones muy sensibles sobre lo que estaba pasando con los puertos. Y puede haber novedades porque el gobierno va a tomar medidas. Así es, te confirmo que va a haber novedades consecuencia de esta investigación que presentamos en el programa de Jonathan Viale en La Vez, que escribí también para el portal de TN, así que también la pueden encontrar ahí si quieren saber bien de qué se trata y todos los detalles, porque, bueno, daba cuenta de irregularidades en la gestión de la AGP, la Agencia General de Puertos, que tiene el control y el monitoreo y la fiscalización y también la facturación de todo lo que pasa por el puerto de Buenos Aires y la hidrovía. Bueno, ese organismo que había sido superavitario hasta el 2021 terminó con 45 millones de dólares de déficit en 2023. Quienes participaron de esa gestión habían sido mantenidos por este gobierno, seguían generando gastos superfluos, totalmente contrarios a la idea de la motosierra y también con vínculos espurios con el sindicalismo, con lo peor del masismo. Y el interventor anterior había sido corrido, se había nombrado a otro interventor en enero, ni bien asumió Milei, enero del 2024, Gastón Benvenuto, pero ese interventor, que continúa al día de hoy, contrató como principal asesor al ex interventor, a José Beni, hombre del Instituto Patria, y es quien había llevado el organismo a tener ese déficit tan difícil de explicar, porque recordemos que todas las tarifas del puerto de la ciudad de Buenos Aires son en dólares, las de la hidrovía también, y los gastos son en pesos, por lo menos en su gran mayoría, con lo cual era difícil de explicar ese déficit. Y contaste acá que no podíamos entender cuando lo dijiste cómo es que perdían plata los puertos, ¿no? Sobre todo en un país exportador de materias primas. Así es. Y además, tratándose de un sector estratégico, ¿no? Para un país que está intentando aumentar sus exportaciones, abrirse al mundo, etcétera, obviamente era algo que el gobierno tenía que tomar medidas urgentes. A raíz de nuestra investigación,
El gobierno me confirma, ya está, bueno, mostramos ayer no, el viernes, en el programa de Jonathan Viale, el borrador del decreto que va a disolver la AGP, la va a fusionar con la Subsecretaría de Vías Navegables. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con estos personajes como José Beni, como Verónica Regueiro, como los hermanos sindicalistas que vienen también manteniendo el control hace muchos años, los famosos hermanos Salom, que además de ser dirigentes gremiales, uno de ellos, Diego Salom, tiene un cargo jerárquico dentro de la AGP, o sea, está de los dos lados del mostrador. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? Es la gran pregunta. Me confirman del gobierno, esta es información también exclusiva, que van a ser corridos de la gestión. Así que es inminente la salida de este decreto. Una buena noticia después de que se conocieron estos detalles por nuestra investigación. Absolutamente, Guada. Y además la importancia que tiene... Además lo habíamos charlado esto de... Si el gobierno ponía la lupa, ¿no?, en lugares donde se perdía dinero, donde no funcionaba, este era evidentemente un lugar clave. Sí. Por otro lado, el tema de la hidrovía está en marcha, ¿no? Hay licitaciones en camino y es un capítulo también muy caliente que está relacionado de alguna manera con esto. Sí, la hidrovía que puede tener una facturación de 9.000 millones de dólares, ingresos por 9.000 millones de dólares, se están revisando, ya había unos pliegos licitatorios, hay empresas en pugna, empresas de origen belga y de Países Bajos, Holanda en pugna, pero según altas fuentes están revisando el pliego de licitaciones porque habría indicios de que podrían estar direccionadas para favorecer a una u otra empresa, con lo cual eso también se va a estar revisando. Debería hacer la licitación en febrero, si mal no recuerdo. Sí. Y eso es una, digamos, de las joyas, ¿no? De las joyas más preciadas por este gobierno, que por un lado, el gobierno de Javier Milei está convencido, por lo menos algunos altos funcionarios están convencidos de que hay un interés explícito por parte del macrismo por dirigir, digamos, un poco esa licitación o influenciar esa licitación. Fuentes del macrismo lo niegan rotundamente. Lo cierto es que es una de las aristas también que tiene esta discusión de la AGP y algo que el gobierno no puede seguir ignorando. Bueno, ¿será parte de las disputas entre PRO y La Libertad Avanza el capítulo de hidrovía, que es un capítulo importante por lo que implica licitar algo a, no sé, 30 años, ¿no? Creo que es la licitación. Claro, eso es una de las cosas que llamó la atención, que sea a tan largo plazo, ¿no? 30 años extenso. Es un plazo extenso, sobre todo tratándose de algo tan dinámico como el comercio exterior. Expliquémosle a la gente que quizás no entiende bien de qué se trata la hidrovía. La hidrovía es esa autopista, entre comillas, troncal, formada por el río Paraná, que lleva y trae las principales exportaciones de Asunción, argentinas, ¿no? Hasta el río de la Plata, básicamente. Exactamente. Y de ahí, por ahí transitan las principales exportaciones agroganaderas argentinas o agropecuarias. Y también, bueno, atención porque también pasa de todo. El narcotráfico, ¿no? Claro, quien tenía el control durante muchos años de la hidrovía, el control de lo que pasaba y lo que no pasaba, estoy hablando de lo ilegal que pasaba y no pasaba por la hidrovía, era el famoso Caballo Suárez. Sí. Bueno, si nos centramos en lo legal, en las exportaciones legales, el 70% de lo que exporta Argentina pasa por ahí. Así que imagínense la importancia que tiene eso, y las empresas que se están licitando son las que tienen que hacer el mantenimiento del dragado, ¿no? El calado de los barcos no puede ser muy grande debido a que el río Paraná es muy sedimentoso, entonces tiene poca profundidad y deben estar haciendo tareas de dragado permanentemente. Bueno, esas empresas son las que están ahora participando de esta polémica licitación que a mí me confirman que va a ser revisada. Guada, polémica también porque hay empresas que se presentaron y que podrían ganar, que están en la causa Cuaderno, ¿no? La causa de la corrupción. Y hablar, y no es el primer caso. Está en manos de la justicia, ¿no? No es el primer caso de empresas denunciadas en la justicia, procesadas. No solo denunciadas, sino que ellos fueron y dijeron, procesadas, sí, pagué, coima, yo pagué. Y continúan siendo proveedoras del Estado. Eso me parece
De hecho, hay varias contratadas por la AGP, incluso también durante esta gestión, también con causas en la justicia. Sin ir más lejos, la empresa, ¿se acuerdan de Fabián Rossi? Una empresa que, después de haber pasado por la Rosadita, con el Ascar, ¿se acuerdan? Con la máquina de contar billetes, Rossi era quien, según la justicia, llevaba los bolsos con dinero a Panamá. Y después de semejante escándalo también difundido a través de este canal, bueno, Rossi se dedicó a tener una empresa de mantenimiento, limpieza, que también tenía muchos contratos con el Estado y lo sigue teniendo al día de hoy. Bueno, vamos a dejar este capítulo de los puertos, pero hay que seguirlo. Y el tema de la causa Cuadernos ni hablar, porque pasan los años y a la justicia le cuesta avanzar, a pesar de que logró que empresarios dijeran, sí, yo llevaba la plata, yo pagué la coima. Por eso es bastante insólito que todavía no haya juicio, ¿no? En el tema causa Cuadernos. Y si querés hablar de cosas insólitas, en un ratito te puedo contar también otra investigación que te voy a dar también a vos en exclusiva y a todos que nos están mirando, que tiene que ver con un empresario del rubro de la electrónica, con muy alto perfil, ex dirigente del Club Racing también, que tiene que ver y fueron centros de allanamiento la semana pasada por parte de la justicia, que está investigando una gran causa de corrupción que implica a la aduana, al ENACOM, por supuesto a los funcionarios que también participaron de estas licitaciones truchas para fondear empresas que a su vez también participaban de importaciones irregulares y contrabando para hacerse del dólar oficial en pleno momento de una brecha cambiaria del 150% de la mano de Massa y otros funcionarios, y que además, por supuesto, están denunciados por lavado de activos y fuga de divisas a Estados Unidos y a España. Dale. Si querés te lo cuento en un rato. Ya nos contás los detalles de este nuevo capítulo con Guada Vázquez. Igual, Guada, si querés participar, estamos con Ramiro Marra, está Carlos Fara. Ramiro no me contestó la pregunta, la primera que le hice, pero no me lo olvidé. Si vas a ser candidato el año que viene en la ciudad. No se habla de candidaturas, no se habla, tiene que hablar de proyectos. Es el problema, que a veces se ponen las candidaturas, se ponen los acuerdos demasiado antes de tiempo y genera todos los tipos de conflictos. O sea, si yo soy o no soy candidato, te lo digo hoy, ¿qué generamos? Un titular que lo que genera es otro debate, otra construcción de un conflicto que no tiene que estar ahora. Ahora lo que tenemos que estar preocupados es por construir las propuestas para mejorar lo que falta. Ya se hizo mucho, pero faltan cosas todavía. Y ese es el gran desafío que tienen todos los dirigentes políticos. El kirchnerismo discute nombres propios porque no tiene ningún tipo de idea ni de propuesta, porque queda en evidencia que todo lo que hizo hasta ahora fracasó. En cambio, en nuestro lugar, estamos haciendo una propuesta en base a una ideología, que eso nos ordena mucho. Y La Libertad Avanza está trabajando para tener su propio candidato en la ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza tiene que trabajar en base a propuestas. Después los candidatos vienen acompañados de las propuestas. Porque si no nos confundimos y terminamos hablando de nombres propios de vuelta. O sea, yo entiendo que ustedes necesitan sintetizar todas las candidaturas en base a un nombre propio, porque es lo que hizo el kirchnerismo todo el tiempo. Por eso venimos hablando del kirchnerismo todo. ¿Cómo te cayó el adelantamiento o el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad? Mal como me cayó el del 2023, cuando se hizo una elección concurrente, cuando claramente Larreta quiso hacer algún tipo de artilugio político para ganar una elección. ¿Qué hice yo? Presenté un proyecto en ese momento, que obviamente no salió en los titulares de los diarios, obviamente no fue parte del debate, para que no vuelva a pasar. Pues lamentablemente se trató en la legislatura, donde le saca la potestad al jefe de gobierno de poder tomar esas decisiones. Que haya una fecha preestablecida y que si hay que cambiarla, que sea por decisión de la legislatura, donde están todos los espacios políticos y no a merced de un individuo. Y Ramiro, ¿vos estás de acuerdo con la postura del resto de La Libertad Avanza en la legislatura sobre el presupuesto? Porque hubo ahí muchas acusaciones cruzadas. Hay una discusión muy profunda del presupuesto, que hay que trabajarlo muy en fino. Los presupuestos no son temas rápidos y sencillos de tratar, cuestiones técnicas, porque el problema que tenemos es que si no votamos el presupuesto de Jorge Macri, entra el presupuesto de Larreta. O sea, son las cuestiones técnicas que muchas veces, en este cambio de dirigentes que hay... Explícame mejor eso. Claro, porque cuando vos no gobernás con un presupuesto votado
en este año, gobernás con el del año anterior. El del año anterior era un presupuesto que había hecho Larreta. Bueno, a Milei no le fue mal con eso. Exactamente. A Milei no le fue mal con eso y Pero el tema es tampoco ese, quiere que se debata el presupuesto 25. Ese beneficio se lo puedo dar a Milei, que sabe bien cómo trabajar las cuentas Solo públicas. a Milei. Sí, por supuesto, porque tiene las ideas claras, que son las ideas de la libertad, y por eso fue un éxito lo que pasó. Se comenta que hoy estás más cerca a Jorge Macri que a La Libertad Avanza. Eso lo comentaron ciertos periodistas acá en este canal, con los cuales me comuniqué porque a mí no me lo preguntaron. Y te lo pregunto entonces. No estoy más cerca de Jorge Macri, estoy más cerca de las ideas de la libertad, que hoy en el armado líder electoral es Javier Milei. para el año que viene. Me llamó la atención que periodistas que me hablan conmigo, que me conocen, no me lo hayan preguntado a mí en privado, teniendo mi teléfono. Bueno, entonces te lo pregunto, en el armado electoral para el año que viene, yo no trajo ningún tipo de armado. ¿no se maneja ninguna posibilidad de que vayas en algún armado cercano al PRO o cercano a Jorge Macri en vez de La Libertad Avanza? Creo que lo respondí recién. Yo no hablo ni de armados, ni candidaturas, porque lo aprendí en mi poco tiempo en la política. Ahí se arman los quilombos. Ahí me los quilombos. No lo descartás. ¿Cómo? Yo dependo de lo que se construya en base a diferentes espacios políticos que están en la capital federal como en el resto del país. Es lamentable que muchas veces se trabaja a partir de rumores y no se le consulta a las personas. Yo estoy basado hoy en tratar de encontrar soluciones a los vecinos. Ya encontré una solución. Para que no vuelva a pasar en el 2027 el tema de cuándo es la fecha, trabajemos en ese proyecto de ley. Que me parece que es una buena idea. Bueno, pero no me estás contestando. Te pregunto, si La Libertad Avanza no te da el lugar para desarrollar, por ejemplo, una candidatura que a vos te interese, ¿podrías ir por fuera de La Libertad Avanza? De vuelta. Ustedes están todo el tiempo tratando de conseguir candidaturas antes de debido tiempo. Si yo me pongo a opinar, a dar opiniones, a dar cosas... No te voy a responder, No decís que no. Pará. No, ¿sabes por qué no voy a responder? Porque si no estoy dando un titular de lo que responda por sí o por no, que no corresponde. Porque no es el momento de debatir eso. Yo traje acá sobre la mesa un proyecto de ley para solucionar un problema. Yo entiendo que capaz los titulares van más sobre los nombres propios. A mí me preocupa más los proyectos de ley, me preocupa más las propuestas políticas, me preocupan más las ideas. Es más, te voy a responder. Y lo hablé detrás de cámara. Me va muy bien en el sector privado. No sé si voy a ser candidato. Capaz no están acostumbrados a eso. No, está bien. Porque por suerte tengo una empresa que le fue muy bien, que está comprobado en los números, pues son números públicos. Estoy disfrutando mucho del éxito que está habiendo dentro del sector privado. Creo que es de donde se da el valor agregado. Capaz ustedes no están acostumbrados a tener políticos que amen el sector privado. Yo amo el sector privado y ojalá que no tenga que ser candidato porque quiere decir que va a haber en el sector de comunicaciones también está la posibilidad, ¿no? ¿Cómo? En el sector de comunicaciones está la posibilidad también. ¿En qué sentido? De que hagas alguna inversión en el sector de comunicaciones. ¿Yo? Sí. No, estoy en el sector financiero que puedes invertir en todos lados. Perdóname No, pará. Una periodista que también me tiró al aire, pero no sé de qué me habla. ¿Vas a comprar un canal de televisión? No sé si TN está a la venta, lo podemos negociar. También. No tanto, pero hoy que está de moda los canales de esperar mucho en la puerta hoy. Misión esperar mucho en la puerta, pero bueno. ¿Tenés con qué? ¿Qué cosa? Para comprar canal de televisión. Digo. No, un canal. Tengo pero la posibilidad de conseguir los fondos de streaming es más, ¿no? Es más. Streaming sería. Streaming es más. Todo que Guada tengo información, Ramiro. ¿Vas a comprar un canal? ¿En serio? Si está TN a la venta, lo compro. No sé cuánto vale, no sé cuánto vale, pero no se ve. Pero Ramiro, una cosa, a ver si entiendo, tu diferencia es con Jorge Macri por haber adelantado las elecciones, pero con La Libertad Avanza por no haber votado el presupuesto a Jorge. Parte de La Libertad Avanza y voté el presupuesto. Está bien, pero por eso mismo, tu posición... El tema, ¿cuál es el tema? De vuelta. Ustedes sintetizan todo en nombres propios. Yo fui claro. Dije, estaba en contra de lo que hizo Larreta, estoy en contra de lo que hizo Jorge Macri. Sigo bajo la misma idea. Por el tema de adelantamiento. Estoy en contra. Por el tema de adelantamiento. Como voté en contra el presupuesto del año pasado de Larreta, si yo votaba en contra del presupuesto de Jorge Macri, estoy votando a favor de Larreta. Me contradijo. O sea, tengo una base ideológica construida en base a cuestiones técnicas básicas. ¿Y esa diferencia con el resto de La Libertad Avanza en la ciudad que votó en contra del presupuesto no te genera ruido? Porque La Libertad Avanza no parece tolerar mucho... Si me genera ruido, lo trato de hablar en privado y no en los medios de comunicación. Porque La Libertad Avanza no parece tolerar mucho esas diferencias, digamos, ¿no? Si me genera ruido,
lo hablo en privado y no de forma pública, que es otro aprendizaje que tuve de la política. Tratar de no llevar al ámbito público las discusiones que tiene que tener en el ámbito privado, porque si no se genera un revuelo, ustedes capaz ganan audiencia, pero el espacio después no se puede construir de una manera sana. Se entiende, se entiende. Está muy bien. Vamos con Carlos Fara a ver un poco la mirada para el 2023.